7:36 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 8:36 hora de Venezuela. Justamente hoy, 23 de enero, se cumplen 67 años del derrocamiento del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Para profundizar en la comprensión de uno de los momentos más trascendentales para Venezuela, hemos invitado al historiador Jorge Bracho. Él es profesor de doctorado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes nuevamente para hablar de algo, como tú lo has dicho, una fecha trascendental y especialmente por el momento histórico que está viviendo Venezuela actualmente. Si nos vamos al Y pasado, usted que es tan conocedor de la materia, ¿cómo era la situación política y económica en Venezuela para ese entonces, antes de que Marcos Pérez Jiménez se convirtiera en el dictador de Venezuela? sí, fíjate tú, económicamente, si nosotros vemos las cifras de ingresos fiscales a Venezuela por la negociación por medio del petróleo, fueron sostenidos al ascenso, nunca descendieron. Pérez Jiménez logró eso a través de concesiones y a través de aumentar el precio del petróleo. Eh, Hay un detalle interesante que dice mucho de ese régimen, que por primera vez desde que se había aprobado el impuesto sobre la renta, en el año 57, 56, los ingresos disminuyeron con respecto a otros años. Y eso nos indica a nosotros la crisis interna que había en Venezuela en términos económicos y tenía que ver con el manejo o el mal manejo o el manejo viciado que se hicieron de los recursos que ingresaron a Venezuela en ese momento. Por supuesto, eh, dentro de ese marco económico estaba el deseo, el anhelo dentro del nuevo ideal nacional, que así fue como denominó su programa de gobierno, de hacer una gran Venezuela. Pero esta gran Venezuela, por supuesto, hubo inversiones en términos de construcción, Sí. la petroquímica de Morón, la siderúrgica en Guayana, en fin, fueron inversiones de ese tipo, pero se descuidó mucho de las otras, o sí, de otros elementos internos que tenían que ver con eh, los industriales y comerciantes en Venezuela internamente. Es interesante esto porque de uno de los primeros, o a lo largo de ese periodo de Pérez Jiménez, a partir de 1952, porque sabemos que hubo un golpe, pero en el 52 es cuando él se... Y en ese periodo, eh, muchos sectores relacionados con el mundo comercial y el mundo industrial, a través de las cámaras de comercio, en fin, le protestaban a Pérez Jiménez una de las cosas que él eliminó, que era el Consejo Nacional de Economía, donde estaban representados eh, miembros gubernamentales y también las personas dedicadas al mundo de los negocios y a la producción. Y él había eliminado eso. Recordemos que Pérez Jiménez, su proyecto fundamentalmente era un proyecto de capitalismo de Estado, manejar los recursos para poder consolidar ese tipo de modelo. El golpe no derivó en la eliminación de las propuestas modernizadoras que se habían venido ejecutando desde 1945 o desde antes. Hablemos del 36 en adelante. Y por supuesto, Pérez Jiménez para manejar o manejó él y sus conmilitones la economía de acuerdo con sus propios intereses y los intereses de las personas allegadas a su entorno, sobre todo los sectores vinculados al mundo de la construcción.
Pero estos, Pérez Jiménez les otorgaba concesiones y ellos debían completar las inversiones a través, ya fuese de préstamos del gobierno, que el gobierno no cumplió con ese compromiso, sino que se vieron obligados a pedir dinero de fuera para poder completar los compromisos que habían adquirido en ese momento. Ahora, profesor, ¿cuál es la Eh, percepción tras los años que se tiene de la gestión de Marcos Pérez Jiménez? Porque quienes recuerdan esa época en Venezuela dicen que por un lado había una represión brutal, pero que por el otro había seguridad y que se construyeron grandes obras, como usted lo está señalando, en Venezuela en esa época. por supuesto que construyeron grandes obras porque eso era eran con un efecto relumbrón, pero aquí hubo un gran descuido en términos generales, sobre todo en el mundo agrícola. Fíjate tú, para tener una idea de la situación económica y social de ese momento, cuando la Junta de Gobierno del 48 se dio el golpe en el 48, Caracas no llegaba a 500.000 habitantes. Y para el momento de la caída de la dictadura perejimenista, Venezuela no, perdón, Caracas pasaba de más de 1 millón de habitantes. Ahora, ¿eso había sido un crecimiento vegetativo normal? No, esas eran personas que habían venido especialmente de los estados andinos, de Falcón, de Sucre, que pasaron a engrosar los cerros de Caracas. Y esa población, que era una población, no sé si el término sea el adecuado, pero eran excluidos desde distintas, sí, desde varios puntos de vista, ¿no? Ya no fueran políticos, porque el mundo de los partidos políticos, su vinculación era a través de sindicatos y no a través de trabajadores informales o temporales. Estas personas, muchas de ellas, por supuesto, llenas de resentimiento, se habían visto obligados a abandonar sus lugares naturales, sus hogares de origen, eh, recalaron en Caracas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Por supuesto, en la construcción lograron conseguir algunos de ellos empleos transitorios o en otras actividades. Pero aunado a eso, Pérez Jiménez trajo una gran cantidad de inmigrantes, porque también ese era un proyecto que existía en esa época de sustituir a la población venezolana, porque ellos despreciaban realmente al venezolano, porque decían que era una persona que eran flojos, que eran desleales, en fin. Y se dieron a la tarea de traer italianos, portugueses y españoles. Incluso hubo un momento de la dictadura que Pérez Jiménez trajo maquinaria de fuera y eso dejó por fuera a una gran cantidad de trabajadores. Aquí se ha hablado mucho de xenofobia y más que xenofobia lo que había era celos y resentimiento hacia esos trabajadores europeos, especialmente italianos. Aquí llegaron en ese periodo 170.000 italianos y después de la caída del régimen, que muchos hablan de eso en términos tergiversadores, nada más se fueron 2.400. Es decir, no había esa xenofobia que muchas veces se vende a través de personas que quieren colocar la dictadura de Pérez Jiménez como un régimen mucho mejor a lo que sucedió con la democracia. Y en esto Ahora, hay que estar muy pendientes porque ha sido una propaganda no solamente de perijimenistas, sino de todos aquellos enemigos de la democracia. Dime. profesor, ¿y cómo hacía, por ejemplo, los ciudadanos que se oponían al régimen para poder subsistir? Porque lo que uno escucha es que había mucha represión, intimidación e incluso desapariciones en Venezuela. Pues fíjate tú, allá el régimen comenzó a quebrarse, a fracturarse desde 1957. En 1957 debería hacerse una elección para elegir al próximo presidente que lo iba a cumplir entre 1958 y 1963 el periodo gubernamental. Pero Pérez Jiménez ya estaba viendo el ambiente que le era adverso y decidió hacer un plebiscito. Ahí empezó
su karma. Ahí empezó su desgracia, porque parece mentira, pero los primeros que comenzaron a protestar fueron o enviar cartas buscando la manera de que de alcanzar un tipo de estabilidad, fueron los miembros de las cámaras de comerciantes e industriales. A eso se unió después la Iglesia Católica. Y la Iglesia había sido privilegiada desde el 52 porque en el trienio Adeco habían sido perjudicados por parte de Acción Democrática y el trienio, con esos conflictos que hubo con las reformas educativas, lo relacionado con la coeducación y varios elementos que en el gobierno de Pérez Jiménez echó eso a un lado, lo que tenía que ver con la ley orgánica de educación que había sido aprobada en ese trienio, y además permitió que volvieran a ingresar sacerdotes, tanto así que en ese periodo se fundaron nuevas 6 diócesis, privilegió a la iglesia. Pero hubo ahí un elemento importante que tiene que ver con la doctrina social de la iglesia, que los religiosos ya venían organizando a sus seguidores a través de la iglesia, por supuesto, a través de ligas agrarias y ligas obreras. Por un lado estaban los partidos políticos, pero por otro lado estaba la iglesia católica con la juventud obrera cristiana, y que eso era muy mal visto por parte de uno de los miembros del gobierno de Pérez Jiménez, que fue Laureano Vallenilla Planchar, que era ministro de Relaciones Interiores. Hubo discusiones allí y bueno, te digo esto porque esto fue una forma de organización muy importante que al gobierno le parecía algo, desconfiaban, pues. Pero ellos lo estaban haciendo en el marco de la Guerra Fría, los religiosos, por supuesto, y su lucha contra aquellos que eran sus enemigos, como los comunistas, por ejemplo. Pero en fin, al lado de los partidos políticos que tenían sindicatos, estos señores de la Iglesia Católica, jesuita fundamentalmente, fundaron esas ligas y trabajaban con esos obreros. ¿Qué es lo que Y hizo? en, Ujú. ajá, Sí, además dime. del componente de la sociedad y por supuesto de la iglesia, ¿qué es lo que hizo que los militares llaman la atención, siendo Marcos Pérez Jiménez un militar de carrera, se rebelaran un sector de las Fuerzas Armadas en contra de ese sistema dictatorial? Mira, desde 1948 y desde antes, por supuesto, pero en, 1940, en el 45 y el 48 los golpes fueron por fracturas internas del ejército. Y en 1958 eso no se había resuelto aún. Eso se llegó a resolver en Venezuela en 1962 por errores del Partido Comunista y los militares que le siguieron con los levantamientos que hubo en ese momento. Pero internamente, la gran protesta no solamente o en menor proporción de los altos mandos, sino de los tenientes para abajo. Había un gran descontento, inclusive se lo habían manifestado a Pérez Jiménez. Uno que era el encargado del alto mando, Rómulo Fernández, que dicen que fue realmente el que le dio el golpe el 10 de enero. Él le había ido a advertir a Pérez Jiménez que el problema con la iglesia, a través de los editoriales del Heraldo, que los escribía Laureano Vallenilla Planchar, estaban quebrando, estaban fracturando sus relaciones con la Iglesia Católica. Y les decía, mira, el pueblo venezolano es católico, fundamentalmente, en fin. Pero Pérez Jiménez no le hizo caso a eso. Y los problemas seguían. E internamente en el ejército estaba el problema de la injerencia de la seguridad nacional manejada por Pedro Estrada y la vigilancia constante. Más de uno, y ese mismo Rómulo Fernández le había ido a informar a Pérez Jiménez que había mucha incomodidad dentro del ejército. Inclusive uno de los profesores de apellido Áñez, eh, él le había ido a comunicar a Pérez Jiménez el descontento que había por la persecución y la vigilancia constante que tenían los miembros del ejército. ¿Y sabes lo que hizo Pérez Jiménez? Lo metió preso. A él
lo liberaron después del 58. Pero internamente había ya problemas que venían arrastrando desde hacía tiempo, los privilegios que tenían los del alto mando, porque Pérez Jiménez los había privilegiado con negocios, en fin, y los había colocado en cargos para, bueno, para manejos dolosos de los bienes públicos. Profesor, Y ya para eso, cerrar, ¿qué hemos aprendido de ese momento histórico para Venezuela? bueno, tenemos que aprender que en la unidad, porque eso no se, esa unidad no sé yo por qué ellos se sentaron, a ver, en un momento fueron en Nueva York, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, que se había tenido que ir de aquí en 1957 por persecución. Por otro lado, estaban los que internamente seguían trabajando en los partidos políticos que fundaron la Junta Patriótica en 1957, que fueron y se pusieron de acuerdo comunistas, Acción Democratistas, URD, COPEI se incorporó después, pero había la necesidad de superar esa situación y además la relación que tenían los estudiantes, porque los estudiantes fueron los que en gran proporción en ese periodo reclamaban a través de manifestaciones. Y un ejemplo fue que Pérez Jiménez mandó a cerrar el Liceo Andrés Bello porque ese era un foco de disturbios y donde estos partidos políticos tenían a su militancia y jóvenes. Ellos, por una parte, conjuntamente con la simpatía que sentía esos niveles medios del ejército, hicieron posible lo que pasó el 23 de enero. No fue un acuerdo tácito en un principio, sino que se fueron dando las cosas porque habían, así como te dije, los empresarios, lo de la Iglesia Católica, los estudiantes, los miembros de los partidos políticos que se habían quedado aquí en Venezuela y trabajaron conjuntamente juntos. Después, bueno, sus diferencias lo separarían, pero hubo la conciencia, hubo el convencimiento de que uniéndose en una sola, en un solo camino, con la ruta de poder superar un gobierno tan nefasto como fue el de Pérez Jiménez. Que le den propaganda ahora diciendo que era una gran cosa, eso es mentira. Nada más vea usted las cifras de educación y de salud, que eso estaba por el suelo. El privilegio fue el sector privado, a la educación privada. Nunca, más bien bajaba el presupuesto para la educación. Cosas parecidas con otras que uno ve por ahí. Pero eso, así son los regímenes autoritarios, los regímenes que conculcan los derechos de las personas y sobre todo la educación, porque de ahí es que van a salir las personas críticas y las que pueden dirigir y orientar los países hacia otro sendero. Me quedo con eso, profesor. El rescate de la unidad y de actuar todos juntos en el pasado, la iglesia, todo lo que tiene que ver con los sectores políticos, estudiantes y fuerzas militares para lograr el derrocamiento en esa época de Marcos Pérez Jiménez. Gracias por estar con nosotros, profesor, por su análisis y por compartir ese punto de vista basado en la historia con nuestra audiencia. Feliz día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Era el profesor Jorge Bracho acompañándonos el día de hoy para analizar esta fecha tan importante para nuestra historia venezolana, como lo es el 23 de enero del año 1958. Hacemos hasta ahora una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso estaremos analizando temas que están en el tapete noticioso en Venezuela. Quédese con nosotros en Buenos Días por BPI TV.